nuestras Biblias, Colosenses capítulo 2, versículo 6, y el Señor me daba esta palabra, y qué importante, hermano, es que podamos entender, gracias, que cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos que ir cada día creciendo en la fe. Diga conmigo, creciendo en la fe, teniendo una confianza cada vez más sólida en el Señor, para que nuestros temores sean disipados, para que en esa relación con Dios el Señor vaya vendando nuestras heridas del alma y cicatrizando esas cosas tan dolorosas que, como les decía recién, mucha gente lo está manifestando hoy públicamente en la televisión, gente muy famosa, pero sabemos que el único que puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas es el Señor Jesucristo. El tener una experiencia, un encuentro con Él, el poder recibirle como Señor, y después tenemos que seguir alimentando nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean renovados. ¿Cuánto dicen amén? Porque tiene que renovarse nuestra mente, pero para eso necesitamos nutrirnos del Espíritu de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios y empezar a practicar lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Y de esa manera vamos avanzando en el entendimiento y vamos madurando y vamos poniéndonos cada vez más fuertes para enfrentar los desafíos de cada vida, sabiendo que con Cristo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra aquí en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 6, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Escuche el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz y es más cortante que espada de filo y penetra hasta partir nuestra alma y nuestras coyunturas. Señor, háblanos en esta noche. Necesitamos oír tu voz, necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos direccionarnos a tu voluntad, Padre, que tú confirmes tu palabra con poder, con gloria, con milagros, prodigios y señales, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, qué tremenda palabra. ¿No? Yo cuando la leía, estar en Él. Amén. Dice la Biblia, el que está en Cristo. Estar en Cristo, abrazado por Cristo, cubierto por Cristo, fortalecido por Cristo. Dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Es una persona que puede abandonar el pasado triste, amargo, un pasado que nos llevó a sufrir, para empezar a vivir una vida nueva con Cristo y saber que en los sufrimientos que tengamos en Cristo tenemos a aquel que puede consolarnos, que puede abrazarnos, que puede animarnos y que puede decirnos: levántate, porque todavía hay un largo camino que te resta. ¿Cuánto dicen amén? Que solo nos dijo que no íbamos a sufrir. Es más, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, podemos entender que Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. El Señor nos limpia, nos lava y podemos ser vasos de honra para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? En otro tiempo era un vaso de deshonra. ¿Cuánto era vaso de deshonra aquí antes de Cristo? Mentirosos, engañadores, perversos, malignos, envidiosos, chismosos, lengua larga,
¿Cuántos dicen amén? Él va reformando nuestros pensamientos para que no tengamos la forma de pensar que tiene la gente que no tiene a Dios, sino pensemos como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Está aquí en la palabra. Por eso necesitamos alimentarnos y estar en Él y entender que nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor los tiró en el fondo del mar. ¿Cuántos agradecen al Señor por su misericordia? Y yo miraba en estos días y yo digo, Señor, yo quiero ver eso en estos días. ¿Dónde buscaba el Señor los discípulos? ¿Adentro de la sinagoga? Diga conmigo, no. ¿Lo buscaba en la lid sacerdotal del Sanedrín? Diga conmigo, no. ¿Sabe dónde buscaba el Señor a sus discípulos? Iba a la calle, iba afuera, a donde estaba el cardumen, donde estaban los pescados, donde estaban personas que muchos las miraban y los miraban diciendo, este no tiene cura, este no lo salva ni Dios. Pero Jesucristo los observaba y sabía que si se encontraban con Él, iban a ser personas leales, fieles y dispuestas a morir por Él, esforzados y con un espíritu de conquista, extendiendo el reino. Y los que los miraban podían ver a la mujer samaritana. ¿Cuántos se acuerdan? Dice, 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tu marido. ¿Qué podían ver la gente en esa mujer? Y podían ver que tenía una vida bastante diferente a la cultura que había en ese tiempo. Pero Jesús le dijo, vos necesitas beber el agua que va a saciar tu corazón, que va a llenar tu alma, que va a llenar tu vacío. Tu vacío no lo llena un hombre, tu vacío lo llena tener un encuentro conmigo. Amén. Y cuando miró también a ese cobrador de impuestos, a ese hombre que era el maligno de la ciudad, a ese tránsfuga, Jesús vio algo en él, ¿no? Y le dijo, sígueme. Y fíjese, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuáles son los más fieles que están en Cristo? Dice, al que mucho se le perdonó, ¿qué dice la Biblia? Mucho ama. Esas personas, el Señor las miró con amor, con misericordia. Esa mujer que estaba ahí a punto de ser apedreada por todos los santulones, vamos a decir, de ese tiempo. Y el Señor ahí estuvo y dice que miró y dijo, si ustedes están libres de pecado, ustedes viven estudiando la Biblia, viven recitando la Biblia, están todo el día dentro de la sinagoga, si alguno está libre de pecado, tiene la primera piedra. Se que levantó la vista, no quedó libre. Ahí Jesús buscaba a los discípulos. ¿Quiénes fueron los más fieles en Cristo? Gente que el mundo desechaba, gente que el mundo cuestionaba, gente que el mundo decía, este no tiene cura. Pero con Cristo podemos ser sanados y liberados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Podemos tener una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos mirar hacia adelante con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, como dice aquí en la Escritura, algo muy importante: aferrarnos a Él, aferrarnos a una relación con Él, aferrarnos a una relación con la palabra y aferrarnos a una amistad profunda con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos va a guiar a toda verdad. Y Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Comienza a aclarar nuestros pensamientos para que podamos entender cuál es la misión que tenemos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice el 7? Fíjese, arraigados, raíces. ¿Cuántos recuerdan que Jesús habló en la parábola de personas que habían escuchado la palabra de Dios, pero vino el malo y arrebató lo que fue sembrado? ¿Por qué? Porque no tenía raíces. Tenemos que tener raíces en nuestra relación con Dios, pero tenemos que tener raíces en la palabra de Dios. Lo que Dios dice que soy en Él. ¿Cuántos dicen amén? No lo que dicen los demás. Ahora estoy en Cristo, yo tengo que estar arraigado a la palabra de Dios y empezar a avanzar en mi crecimiento, ¿no? Usa la otra palabra, sobre edificados, ¿no? Algo que está edificado y uno edifica arriba.
edificamos en el fundamento de Cristo y los apóstoles, y nuestra mente se va renovando. Y cuando nuestra mente se va renovando, vamos siendo liberados del menosprecio personal, vamos siendo liberados de los temores, vamos siendo liberados de los afanes, vamos siendo liberados de la ansiedad, porque empezamos a descansar en Dios y nuestra mente tiene paz, porque Jesucristo es nuestra paz. ¿Cuánto dicen acá? ¡Wow! Edificate en la palabra, cada día tomate un tiempo para meditar en la palabra, para entenderla, para poder construir tu vida, tu familia, tu noviazgo, tu matrimonio, tu proyecto en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y si construimos en Cristo, eso no va a caer. Si construimos en un buen cimiento en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, eso no se va a derribar, porque Cristo lo sostiene. ¿Cuánto puede entender esto? Pero si yo construyo en algo que no es Cristo, no edifico sobre la voluntad de Dios, no edifico sobre los principios de la palabra de Dios, no edifico sobre la obediencia a la palabra de Dios, estoy fundamentando mi vida y todo lo que yo proyecte se va a caer, porque es arena. Cuando viene el primer problema, eso se destruye. ¿Cuánto dicen amén? Arraiguémonos al Señor, busquemos una relación con Él cada día más fuerte, pero también edifiquémonos con la palabra. No esperemos solamente a venir a la reunión el miércoles o el sábado, sino todos los días comamos. Amén. ¿A cuántos les gusta comer aquí? A ver si yo no como 3 días, no sé que el Señor me diga que ayuno, como has ayunado otras veces, empiezo a masticar la mesa. Necesito comer todos los días. Así lo mismo la palabra. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la palabra. Tenemos que andar en Él, arraigarnos en Él y solidificar sobre fundamento sólido. Amén. Sobre un buen fundamento, porque si tenemos un buen fundamento en lo que creemos, si tenemos una convicción en lo que creemos, muchos tipos de pensamientos van a venir a nuestra mente, pero lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen? Muchos pensamientos vamos a escuchar a nuestro alrededor que van a querer sacarnos de Cristo, pero yo voy a decir no. Yo sé en quién he creído, sé a dónde voy, sé lo que tengo que hacer, porque Dios me está iluminando el caminar a través de su palabra. Y no me dejo influenciar. Decía que está claro, no te dejes influenciar, ni por este mundo, ni por las insinuaciones del diablo. Porque dice que el apóstol Pablo comparaba a un cristiano como un guerrero, ¿no? Como un soldado, y hablaba del escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno. ¿Dónde vienen los dardos del maligno? Diga conmigo, en la mente. Pero si tú estás arraigado en la palabra, le vas a decir como Jesús: diablo inmundo, escrito está, el Señor me perdonó. Diablo inmundo, escrito está, el Señor me limpió por su sangre. Diablo inmundo, la Biblia dice que yo soy una embajadora y un embajador de Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces tú vas a tener fundamento, vas a tener convicción para que tu mente no sea, digamos, perturbada ni por Satanás ni por las intimidaciones de los humanos. ¿No conocen a mí? Porque muchas veces los humanos van a querer intimidarte, van a querer meterte miedo, van a querer meterte desconfianza. No se puede, es difícil, es imposible, cuidado que te vas a pasar esto, cuidado que te vas a morir. Pero vas a decir: no moriré, sino viviré y contaré las maravillas del Señor. ¿Amén? Le vas a resistir y el diablo va a tener que huir. Porque tenés raíces, porque tenés relación, porque estás edificando tu vida no en lo que dice la gente, sino en lo que dice la palabra. Entonces van a venir corrientes de pensamiento cada vez más retorcidas. Usted me entiende, ¿no? No voy a especificar, si no me van a sacar de YouTube. Pero usted me entiende que los pensamientos, las filosofías, las costumbres de los pueblos, las costumbres de los humanos que no temen a Dios, cada vez van a venir más lejos de la voluntad de Dios. Pero yo no me voy a dejar engañar, yo no me voy a dejar arrastrar, yo no voy a dejar moldear mi mente por eso, sino mi mente va a ser moldeada por la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso es importante la relación con la palabra,
y la relación con Dios. Amén. Porque Él nos va a guiar a toda verdad. Y Él va a hacer que nuestra vida esté realmente dando fruto, ¿no? Fíjese, dice el 7, arraigados o edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Decirle que está a tu lado, déjate enseñar. No te la creas que la sabes toda. Tenemos que tener la humildad de aprender todos los días. Yo más estudio, más profundizo y digo, Señor, no sé nada. Y más hambre nos da de aprender. ¿Cuánto dicen amén? Para poder enseñar, para poder fundamentar a las almas nuevas en bases sólidas, no en pensamientos humanos, sino en las escrituras. ¿Cuánto dicen amén? Esa tiene que ser nuestra motivación, Señor. Nutrime, Señor, dame revelación de tu palabra, no para hacerme sabiendo, porque dice que el que más sabe y no practica más se condena. ¿Cuánto entienden esto? Así que tengamos cuidado, sino que tengamos la motivación de aprender para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos a todos nosotros, que llevemos a Cristo a la gente, que le hablemos de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es salvación en Él, y que lo hagamos discípulos de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aprendemos ¿para qué? Para enseñar a otros, no para otra cosa. Tienen que ser motivaciones sanas y de espíritu, no para competir, no para decir, ay, mira, ahora tengo el título, yo hice, ahora esto, hice el otro, fui acá, fui allá. Los apóstoles aprendieron de Jesús y realmente aprendieron bien porque vieron a su maestro y ellos hacían lo mismo. ¿Ven? Nuestros discípulos van a aprender lo que nosotros hacemos, más que lo que decimos. Así que si tú estás enseñando, pidándole al Señor que nos ayude a ser transformados, porque más influencia va a tener lo que hacemos que lo que decimos. ¿Amén? Que el Señor nos ayude y no seremos confundidos. Fíjese lo que dice el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escuche esto, según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué más? Y conforme a los movimientos del mundo, de la sociedad sin Cristo, y no según Cristo. Hay pensamientos del humanismo, hay pensamientos y hay costumbres de los pueblos que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces nosotros no nos podemos enganchar en eso. Tenemos que ser sabios. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que ser sabios para poder estar firmes en Cristo, creciendo y creciendo, para poder conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Amén? Cuando nosotros maduramos, nos encaminamos en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos gozo, tenemos contentamiento, tenemos un espíritu de conquista, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Amén? Por eso tenemos que madurar. Mira la que está a tu lado. Tenemos que madurar. Amén. Madurar para poder llevar a Cristo. Amén. Y fíjese, este es el punto, ¿no? Porque en Él, está hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que si tú y yo estamos en Cristo, tenemos la plenitud de Dios. ¿A través de qué, pastor? A través del Espíritu Santo de Dios que entró en nosotros en el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué tenemos, pastor? Isaías 11:2. Después búsquelo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de revelación. Porque si tienes el Espíritu de Cristo, tienes a Cristo y tienes el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y el Señor hace sabio al sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos la plenitud de Dios, pero eso tenemos que buscarlo cada día. Señor, quiero tu plenitud. ¿Cómo lo buscamos? En el secreto. Si oramos en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Si buscamos el rostro de Dios, Él no va a dejar de contarnos lo que va a hacer. Si buscamos el rostro de Dios, vamos a ser transformados por su gloria y la virtud de Cristo se va a manifestar en nosotros. Vamos a poder empezar a tener el carácter de Jesús.
la santidad de Jesús, el amor de Jesús, el espíritu perdonador de Jesús, la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús, entonces no te vas a poder quedar quieto, no nos vamos a poder quedar quieto en una silla, porque Jesús latía en su corazón por las almas que estaban perdidas. Y si estás en un trabajo y tienes plenitud de Dios, te vas a querer contar a la gente, acércate a Dios. No, porque las religiones, Dios no es una religión, el Señor es una relación. Tenés que relacionarte con Jesús, tenés que relacionarte con la palabra. Tu mente va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu proyecto va a cambiar. Acércate a Jesús y no vamos a poder callarnos. ¿Cuánto entienden esto? Porque tenés la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar en vos y entonces va a haber compasión, no egoísmo. El hombre cuando no tiene a Dios, ¿qué es? Egoísta. Por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Tanto en Argentina como el egoísmo es el problema y el estar darle la espalda a Dios. Pero cuando tenemos un encuentro con el Señor, tenemos el mismo espíritu y dice que mayores cosas que las que hizo Jesús vamos a hacer nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero hay que practicar, hay que obedecer lo que el Señor nos manda. Amén. Y escuche, dice, y vosotros estáis completos, diga conmigo, estoy completo en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Wow! San Juan 15, 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, dijo, yo los elegí a vosotros. Amén, qué tremendo, estamos completos. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, porque Él nos escogió, porque Él nos amó, dice el Salmo 139, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió, por eso estamos acá. ¿Cuánto dicen amén? Oh. ¿Recuerdan? Mirar a Jesús y ver al tránsfuga que contaba la plata cobrando impuestos, y dijo, este va a ser mi discípulo. De repente iba caminando por otro lado, y estos locos de la guerra, Juan y su hermano, que son los hijos del pueblo, estos van a ser mis discípulos. Y el otro, más bruto que sí, guardado junto, pero es trabajador, es esforzado, valiente, Pedro, seguime, ¿no? Y este que es más incrédulo que la incredulidad, este también va a ser mi discípulo, porque tiene buena madera. Con un encuentro conmigo va a ser transformado. Y así el Señor iba escogiendo, no iba escogiendo lo que Él veía y observaba a la gente. Como esas mujeres y esos hombres que eran cuestionados por su vida desordenada, pero luego fueron los más fieles. Los más fieles son a los que más se le ha perdonado. Los más fieles son los que el mundo desechó. Eso cuando se convierten a Jesús, no los para nadie. ¿Cuánto dicen amén? Lo he comprobado cuando íbamos a las villas con mi esposa. Chicos que eran delincuentes, drogadictos, que vivían en las barras bravas, peleando y rompiendo todo, cuando llegaron a Cristo, fueron transformados. Todos veían salir a los chicos de la villa con traje, con corbata, con el pelo cortito, pero no solo eso, sino que en el equipo que teníamos allí de discipulado y de seguimiento a las personas, nadie era más fiel que estas personas. Quizás la persona que venía con los cultos, que diezmaba, que ofrendaba, que venía bien cambiadito, que quizás estaba siempre ahí escuchando, pero no ganaba ni nada. Pero estos que habían salido del barro, estos que habían disfrutado de lo que es estar en Cristo, estos que todo cuestionaba diciendo esto no tiene salida, estos se van a morir con la cantidad de una zanja, el Señor los rescató. Y fueron líderes, algunos son pastores. Ya voy a invitar a otro pastor más de ese equipo, que llegó doblado de la droga así. Nunca yo había visto una persona así. No sabía lo que era estar duro. Así, en 7 años, el Señor no solo que le sanó las neuronas, sino que empezó a manejar tecnología en la iglesia, empezó a ser discípulo, empezó a liderar, empezó a compastorear con el pastor, y en poco tiempo su mente fue transformada. Un muchacho que iba a terminar mal, usted sabe. Cuando hay droga y cuando hay delincuencia, seguramente no se jubila la mayoría. Pero gloria a Dios que hoy está alcanzando decenas y decenas de familias y le puede decir, con Cristo estoy crucificado, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
y puede hablar del amor de Dios y mirar a la gente con el amor de Dios. No cuestiona a los drogadictos, no cuestiona a las prostitutas, no cuestiona a los ladrones, no cuestiona a los estafadores. Le dicen, acérquense a Jesús, porque no hay nada mejor que tenerlo a Él. Un fuerte aplauso. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si valoramos lo que Cristo hizo en nosotros, en Él estamos completos. Él nos eligió, no nosotros a Él. ¿A le parece que Dios me eligió? Y sí, es lo que dice la Biblia. No sé si lo pusiste. En San Juan capítulo 15, creo que versículo 16. Sí, San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, está hablando Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué más? Y os he puesto para que vayáis, para que nos movamos. ¿Y qué más? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué tremendo! Por eso, hermano, cuando conocemos a Cristo estamos completos. Tengamos o no tengamos, estamos llenos. Porque no es lo externo, es lo interno lo que sacia el corazón del hombre. ¿Cuánto puede entender? No es la casa más grande, no es un auto 0 kilómetros, no es la fama, no es el prestigio. Es tener aquel que completa todo tu ser, que es Jesucristo, que nos eligió. Y uno puede decir, Señor, ¿cómo me elegiste a mí? Si había tantos mejores, ¿cómo se te ocurre elegir? Yo creo que los discípulos se preguntarían lo mismo. Si usted lo razona, siempre como si yo soy un pescador, tengo las manos con callo, soy medio mal hablado, medio arrebatado, y ¿cómo Señor me eligió a mí? Si dice que hablaban y eran hombres del vulgo, no eran hombres que tenían un léxico para hablar, ni eran catedráticos, eran gente sencilla como nosotros, pero el Señor lo eligió. Es tremendo. ¿Cuánto valoran eso? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo que en Él estamos completos, en Él encontramos la alegría. El Salmo 116, 11. Él es el que satisface el alma. Gloria a Dios. Y cuando vos tenés un encuentro con Él, empezás a reír, empezás a cantar, porque el gozo del Señor empieza a ser tu fortaleza. Amén. Porque Salmo 16, Salmo 16, aquí anoté, Salmo 16, 11. Fíjense lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida. El Señor quiere mostrarnos hacia dónde ir. Amén. ¿Qué más? En tu presencia hay plenitud. ¿Y qué más? Y gozo. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Cuando hablas con Dios, cuando lo buscas, algo pasa dentro tuyo. Dice, delicias a tu diestra para algunos días. Para siempre. ¿Cuánto dicen amén? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, yo admiro mucho, cada tanto veo la biografía de hombres de Dios de 80 y pico de años con el mismo fervor, con el mismo fuego, con el mismo gozo. Y qué tremendo. Es el gozo del Señor que permanece hasta nuestros últimos días. ¿Cuántos se gozan por esto? ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! En Él encontramos la delicia. En Él encontramos la plenitud, la alegría. En un encuentro con Él. Nunca más somos lo mismo. Diga conmigo, en Él estamos completos. En Él somos embajadores. En Él somos la luz y la sal de la tierra. En Él somos los portadores de buenas noticias. Somos su especial tesoro, somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios adquirido por Él para anunciar las virtudes de Él. ¿Cuánto dicen amén? Para que podamos proclamar, en Él estamos completos. Si tú tienes un encuentro con Él, y seguramente vas a vivir una vida nueva y vas a decir que estar en Cristo es lo mejor que me pudo haber pasado. Gloria a Dios. Encontramos el amor que lo llena todo. Encontramos que con Él podemos aprendernos a contentar con poco, con mucho, con lo que sea. Él es el gozo de nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han vivido diferentes situaciones? Y el gozo del Señor ahí está. Amén. Comer contra fibra 5 días seguidos, ¿qué le pasó? Comer rosquita, que sea. Como comer en un hotel de lujo.
o en un lugar caro, pero no pasa por eso, pasa por que con el Señor aprendemos. Acompáñame a Filipenses 4:8. Aprendemos a vivir la vida un día a la vez. Aprendemos a alegrarnos un poco, a regocijarnos en el Señor siempre. Aprendemos y vamos aprendiendo. Dice el capítulo 4, fíjese ahí, versículo 8. Y empezamos a pensar cosas nuevas, diga conmigo cosas nuevas. Dios empieza a renovar la mente. En vez de pensar que voy a morir, me voy a vengar, lo odio, la maldigo y todas esas cosas, cuando nos relacionamos con Dios, nuestra mente empieza a ser limpiada, santificada, purificada, cuando dice la mente. Y entonces aprendemos a vivir los momentos y a disfrutar los momentos. Fíjese lo que dice 4:8. Dice, está por ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero fíjese el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos han vivido esta etapa? Hemos vivido etapas duras, etapas lindas, pero en Cristo tenemos contentamiento. ¿Amén? Yo recuerdo que estábamos, cuando nos casamos con mi esposa, teníamos una casita, creo que era esto, acá, de madera. Estaba forrada por cartón ideal, cartón de acá y cartón del cielo raso. Mi esposa le agarraba el pique porque cada tanto sentía pique por arriba, ve que la lanchita le gusta el cartón y el papel. Un miedo, digo, tranquila, está sellado, yo lo sellé con el crudo. Sellé con el crudo para que no entraba el frío, ¿no? Pero estábamos contentos porque teníamos a Cristo, estábamos felices. Y después de una cosa más grande, una casa más grande, pudimos hacer realidad ese sueño que teníamos en otro lugar, comprar nuestro terreno. Pero el gozo del Señor estaba siempre. Porque Él es nuestra fortaleza, porque en Cristo todo lo podemos, porque en Él estamos completos, porque Él llena nuestros vacíos, porque cuando lo tenemos a Él tenemos la plenitud de Dios. Es tremendo. Por eso atrévase a hablar con los enfermos, hermano. No busque a Pastor, vaya usted. Oren en el nombre de Jesús, recibí sanidad. La Biblia dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Atrevámonos. Decirle que tanto atrevete. Atrevámonos a saber que el gozo de que Dios te use, el gozo de que vos veas a una persona que está en la ruina, en dolor, desesperación, y cómo esa persona está cambiando, y cómo sigue cambiando, y cómo esa persona recibe sanidad. No hay gozo más grande, y eso no es para uno, es para los que creen. ¿Cuánto creen? Las señales te van a seguir. Usted sabe que hay gente que conoce la Biblia, pero no cree. ¿Cómo pastor? Sí, conoce la Biblia, pero es incrédulo. Dice, no, es un milagro, era para el tiempo, para el tiempo de los apóstoles. ¿Usted cree que va a pasar algo? ¿Que se va a sanar alguien con ese espíritu de incredulidad? Diga conmigo, no. Las señales van a seguir a los que creen. Y el Señor es el mismo hoy, ayer, por los siglos, y va a seguir sanando corazones, y va a seguir limpiando pecadores, y va a seguir sanando enfermedades terminales, y va a seguir ungiendo personas que muchos despreciaron, pero Dios la va a levantar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos levantaron fuerte la palabra del Señor? ¡Gloria a Dios! Mirá lo que está a un lado, se le parece a Dios. Porque Dios me ama, porque Dios me hizo buena madera. Pero pastor, pero tiene que yo cambiar medio mundo, bueno, pero ahora en Cristo tenés que devolver. Amén. Lo que sacaste, lo que es tuyo. Y terminando, gloria a Dios, encontramos el propósito de nuestra vida. Con esto termino Mateo 16, un mandato que el Señor nos dio a todos los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Dios, es un mandato para todos que
Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor. Mateo 16. Y saben que el Señor, fíjense lo que dice San Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¡Wow! El Señor nos da el propósito de poder entrar a los lugares oscuros, de tinieblas, de dolor, de desesperación, y poder llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús a la gente que está sin rumbo, que está desesperada, que no encuentra la salida. Y nos dio un mandato que todos tenemos que asimilarlo. Marcos 16 habla del mandato que el Señor nos da para todos los creyentes que están en Cristo, que están en Jesús, que han recibido a Jesús. Dice Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito. Llegamos a Cristo, nos perdonó, nos limpió, nos sanó, renueva nuestra mente, nos da contentamiento, nos da gozo. Dice: ahora contale a la gente